Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El predicador, reverendo Gerald Green, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin con solo 13 personas. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Green ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con miles de iglesias en las principales ciudades de Corea y en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Green ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de todos los tiempos por diversos medios de comunicación, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público televidente, esta es la 7ª prédica de la serie Amor Espiritual. En los mensajes anteriores he compartido con ustedes el significado del amor en nuestra vida cristiana. A partir de hoy, les hablaré del concepto del amor. Esto es, la idea general de lo que es el amor. Desde luego, se trata del amor espiritual, el amor que todos ustedes anhelan alcanzar. Mucha gente en este mundo desea disfrutar del amor verdadero, pero no logran experimentarlo debido a que no saben lo que es el verdadero amor espiritual. Otros dudan que exista el verdadero amor, por eso no pueden aceptar la gracia de la salvación. Por el contrario, rechazan y critican a los que predican el Evangelio. Todo esto no hace sino comprobar que estamos en el fin de los tiempos y que difícilmente podremos hallar el verdadero amor en el mundo. Sin embargo, usted ha aprendido a través de la palabra de Dios lo que es el verdadero amor, es decir, el amor espiritual. Tal como cita Romanos capítulo 5, versículo 5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podrá sentir el amor de Dios a través del Espíritu Santo que vive en usted. Espero que, a través de este mensaje,
todos ustedes lleguen a entender claramente lo que es el verdadero amor espiritual y puedan sentir ese amor en su corazón. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que cultiven este amor espiritual en su corazón y que por medio de ese amor todos aquellos que estén sedientos del verdadero amor lo lleguen a sentir y así puedan declarar que en realidad el verdadero amor existe. Queridos amigos y hermanos, como cita la primera parte del versículo de hoy, el amor es sufrido. La palabra sufrido aquí significa paciente. En otras palabras, el amor debe ser paciente. La pregunta es, ¿en qué debe ser paciente el amor? En primer lugar, tiene que ser paciente en las diversas pruebas por las que pasa para alcanzar el verdadero amor. Y también debe ser paciente consigo mismo. Algunas veces, cuando uno trata con amor a alguien, le responden clavándole una puñalada por la espalda. En verdad, uno llega a pensar que nadie puede amar a este tipo de personas. Más bien, parece que rechazaran toda muestra de amor. Si quiere obedecer la palabra de Dios y llegar a tener amor espiritual, tendrá que ser paciente incluso con esa clase de personas. Aun si alguien lo difama y lo odia sin ninguna razón, tendrá que controlar sus emociones y amarle con paciencia. Por tanto, cuando obedece la palabra de Dios y procura amar a esas personas, podrá ser paciente en toda clase de pruebas y dificultades. Entonces se podrá decir que tiene la paciencia del amor espiritual. Por medio de este mensaje es mi intención que entiendan la diferencia que hay entre la paciencia del amor espiritual y la paciencia como fruto del Espíritu que se menciona en el capítulo 5 de Gálatas. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 cita: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí, paciencia es uno de los 9 frutos del fruto del Espíritu Santo y le exhorta a ser paciente en todo por el reino de Dios y su justicia. Y es porque esta paciencia es más amplia que la paciencia del amor espiritual, la cual también es necesaria para que haya armonía entre los hermanos. La paciencia, como uno de los 9 frutos del fruto del Espíritu Santo, puede ser dividida en 3 categorías. La primera de ellas es ser paciente para echar fuera toda falsedad y para cultivar el corazón con la verdad. ¿Se imaginan la paciencia que deberá tener para echar fuera toda la falsedad que tiene dentro de usted hasta que se reúna con el Señor? Todos tenemos un corazón diferente. Algunos nacen con un corazón más bueno que otros. Y es porque sus padres también tuvieron un corazón bueno y lo han heredado. Y también porque crecieron sin ver mucha maldad en su entorno. Por eso, hay personas que tienen un corazón semejante a una buena tierra. Asimismo, tenemos personas que tienen un corazón como la tierra que está llena de espinas, el suelo rocoso y el terreno que está al lado del camino. Nuestro Señor clasificó el corazón en estas 4 categorías. Si su corazón es como la tierra que se encuentra al lado del camino, entonces no importa cuántas veces oiga la palabra, su corazón no aceptará la verdad. Por eso es difícil que sea salvo. Entre los 12 discípulos del Señor, Judas Iscariote fue el único cuyo corazón no cambió, aun viendo las milagrosas obras de Dios.
Al final, vendió a su maestro por una insignificante suma de dinero. Su corazón era semejante a la tierra que se encuentra al lado del camino y por eso no pudo cambiar. Hay un tipo de tierra, es decir, de corazón, que nunca podrá aceptar lo espiritual, sino que tan solo se quedará en lo carnal y material. Luego tenemos el suelo rocoso o lleno de piedras. Este puede cambiar a un terreno de espinas y luego llegar a ser una buena tierra. Esto es, si oye la palabra de Dios, se esfuerza en cambiar, resiste la tentación y no peca. Si va más allá, entonces llegará a tener un buen corazón. Debe transformar su corazón en uno bueno. Si tiene esta clase de buena tierra en su corazón, podrá aceptar la verdad con un sí y un amén. Si se le predica el Evangelio a alguien con esta clase de corazón, aceptará al Señor con un sí y con un amén. Por eso, esa persona podrá llegar muy rápidamente al nivel espiritual y al espíritu completo. Aun si la persona vive en la mentira, pero tiene un buen corazón, desde el momento en que oye la verdad, echará fuera toda maldad, hará lo que se le diga debe hacer y no hará lo que se le diga no debe de hacer. Cumplirá aquello que se le diga debe cumplir y dejará de hacer todo lo que se le diga debe dejar de hacer. Llegará rápidamente al nivel del espíritu. Por eso, hasta que su corazón no cambie y se transforme en buena tierra, tendrá que ser paciente y continuar hacia adelante. La segunda es ser paciente en comprender a los que no son como usted, ayudándolos y viviendo en paz con ellos. Repito, entender a los que no son como usted. Cuando llega a comprender a los demás, no tendrá resentimiento ni odio. No los verá de acuerdo a su criterio, más bien los comprenderá poniéndose en su lugar. Si tiene buenos pensamientos, ¿a quién no podrá comprender? Entenderá a cualquier persona, buscará siempre el beneficio de los demás, pensará primero en los demás y luego en usted. Esa es la paciencia que lleva a la paz. La tercera y última categoría es ser paciente hasta que Dios cumpla sus promesas. Esto incluye esperar la respuesta a sus oraciones. Tiene que esperar pacientemente sin que se perturbe su corazón hasta recibir respuesta a sus oraciones. La paciencia que se menciona en el capítulo sobre el amor es necesaria para que ame a su prójimo. Por eso se incluye dentro de la paciencia como fruto del Espíritu Santo. Si comprende esta diferencia y la aplica apropiadamente en cada situación, le podrá ser de gran provecho y utilidad. Veamos en detalle ahora lo que significa el término paciencia. En Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesús nos manda: amad a vuestros enemigos. ¿Quién nos dice esto? Sí, nuestro Señor nos lo dice. Continúa la cita: y orad por los que os persiguen. Aun si alguien tratara de matarme, me traicionara o incluso me acusara falsamente, no podría odiarlo. No importa lo mucho que me hayan criticado, yo he orado siempre por los que lo hacían. Nunca oré pidiéndole a Dios que los castigara porque me estaban dañando. Siempre oré por ellos de todo corazón, no solo de labios. Ustedes deben tener esta clase de amor. Entonces podrán tener paz con los demás y llegar al nivel del Espíritu y del perfecto Espíritu. ¿Quién es su enemigo? El diccionario define la palabra enemigo como persona que activamente se opone o es hostil a alguien o algo. La pregunta es,
¿Puede amar a un enemigo que activamente se opone a usted o que le es hostil? ¿Puede orar por aquellos que sin razón alguna lo insultan y lo condenan porque es cristiano y predica el Evangelio? Nuestro Señor Jesús vino a esta tierra por los pecadores y nos mandó que amáramos a nuestros enemigos y oráramos por aquellos que nos persiguen. Doy gracias a Dios por los hermanos que están respondiendo con un amén. ¿Quién es el enemigo de Jesús? Su enemigo son las fuerzas de maldad de las tinieblas. Podemos decir, entonces, que ustedes en un tiempo fueron enemigos de Jesús antes que lo aceptaran como su Salvador. Y desde que Adán pecó, todos los hombres han obedecido al maligno, esto es, han seguido al enemigo de Dios, y todos ellos también pecaron. Así que eran hijos del maligno y vivían en pecado, yendo en contra de la voluntad de Dios. Jesús vino a este mundo para salvar a la humanidad que estaba marcada por este pecado. Pero, ¿qué hicieron ellos? Jesús predicó el Evangelio del reino de los cielos, sanó a muchos enfermos y obró siempre con amor, compartiendo el alimento con ellos. Jesús solo hizo lo bueno. Sin embargo, como no pudieron entender que Jesús llevó la carga de sus pecados, lo crucificaron, se burlaron de él, lo humillaron y lo colgaron en una cruz. Jesús soportó todo esto en silencio y como se menciona en la primera parte de Lucas, capítulo 23, versículo 34, el Señor oró por ellos clamando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando el Señor entró en Jerusalén, la multitud exclamaba, Hosana, y tendían sus mantos a su paso. Pero pronto cambiaron y luego pedían que lo crucificaran. El Señor Jesús tuvo una inmensa paciencia con el ser humano y amó a cada uno de ellos. Debido a ese amor, todo aquel que cree en Jesús como su Salvador y lo acepta, es liberado de la esclavitud del maligno y se convierte en hijo de Dios por esta extraordinaria obra de la salvación. De ese modo, vemos que el poder del amor, que es sufrido y paciente, es inmenso. Ahora bien, ¿es usted paciente? ¿Tiene paciencia con aquellos que lo difaman y lo odian y puede llegar a amarlos? ¿O le es difícil ser paciente con su esposa, o su esposo, o con sus hijos, o con sus hermanos en Cristo? Cuando oigo que hermanos o hermanas en la iglesia discuten por dinero o por alguna otra cosa y se vuelven enemigos, aun cuando dicen que andan en la luz y en la verdad, me siento muy, pero muy triste. En Mateo capítulo 5, versículo 39 y 40, Jesús nos manda, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Imagínense, ¿qué clase de persona en este mundo le querrá quitar la camisa o la túnica? Y sin embargo, se la debemos dar. Y también debemos darle la capa o nuestra chaqueta. Esto es añadir amor al amor. Sin embargo, nuestro Señor nos dice que debemos poner la mejilla izquierda cuando alguien nos golpee en la derecha. Y si esa persona quiere enjuiciarlo y quitarle la camisa, deberá darle también el abrigo. Si alguien lo abofetea en la mejilla derecha, ¿le dolería más si lo golpeara también en la izquierda? Incluso si lo abofetean, pero aún así puede estar en paz con los demás, ¿no sería esto mejor? El Señor nos manda a que no devolvamos mal por mal, sino a ser pacientes y a tratar a los demás con bondad.
Tal vez haya alguno entre ustedes que diga que no podría hacer esto si alguien lo acusara falsamente, porque le guardaría rencor. Sin embargo, si tiene fe y amor, podrá hacerlo. Ahora bien, ¿en qué debe tener fe y creer? Debe de creer en el amor de Dios Padre, quien ha sido infinitamente paciente y misericordioso con usted, y que dio a su único Hijo Jesús para ser crucificado por sus pecados. Si realmente cree que ha recibido ese inmenso amor de Dios, podrá perdonar y comprender incluso a aquella persona que le ha causado el mayor dolor y la mayor herida. Más aún, hemos recibido ese enorme amor del Dios Todopoderoso, quien es la imagen misma de la bondad. Entonces, ¿habrá alguien a quien no podremos amar? Debemos estar en paz con todos. Me pongo muy triste cuando veo a quienes todavía actúan en la carne, con amargura, ira y enojo, y dicen que guardan los mandamientos. Si tan solo pudieran llegar al nivel del Espíritu, sería una gran bendición y alcanzarían una mejor morada en el cielo. No se enfermarían ni sufrirían accidentes ni percances. Incluso, aún enseñándoles continuamente la palabra de Dios, no eligen vivir por la verdad, sino en la falsedad que lleva al infierno. Qué triste es eso, ¿verdad? Van camino al infierno tan solo porque desean experimentar los placeres de la carne y del mundo. ¡Qué tontería! Si ama a Dios, quien le ha amado de tal manera que dio a su único Hijo, y ama a nuestro Señor, quien entregó su vida por usted, entonces no habrá nadie a quien no pueda soportar y amar. Ahora bien, algunos se preguntarán, ¿hasta qué punto debo ser paciente? Algunos de ustedes deben haber luchado para reprimir su enojo, ira, odio, su mal temperamento, hasta que un buen día llegó al límite de su paciencia y estalló, explotó de ira, y todas esas emociones salieron a relucir. Si es introvertido, no expresará sus emociones, sino que sufrirá internamente por el odio que siente hacia otros. Entonces tendrá fuertes dolores de cabeza, desórdenes mentales o enfermedades provocadas por el estrés o la tensión. Pregúntense, ¿por qué viven amargados? Si reprime temporalmente su enojo, se volverá como un resorte que en cualquier momento podrá saltar y volver a la posición original. La paciencia espiritual que nuestro Señor desea que tenga, lo hará siempre paciente. Como no guarda odio ni malos pensamientos en su mente, sino más bien echa fuera toda raíz de maldad que pueda provocar resentimiento y amargura, y transforma su corazón en uno de misericordia y amor, podrá entonces tener paciencia espiritual. Lo que estoy diciendo es que no basta con sacar la falsedad. La paciencia se formará en usted en el proceso mismo de echar fuera toda esa falsedad. Deberá resistir mientras se despoja de esa maldad, y entonces ya no tendrá necesidad de ser paciente. Si ha echado fuera completamente toda clase de falsedad de su corazón, incluyendo el odio, la envidia y los celos, y en lugar de ello lo ha llenado solo de amor espiritual, nunca pensará que es difícil amar a sus enemigos. ¿Por qué tienen celos? ¿Por qué son envidiosos? Cuando a alguien le va bien o prospera, ¿por qué lo envidia o se pone celoso? Al contrario, debe estar muy agradecido si a su prójimo le va bien. Y otra pregunta, ¿por qué tiene celos de alguien que tiene una educación superior a la suya?
¿Por qué siente celos de alguien que tiene un buen negocio? Tal vez porque a usted no le va bien y al otro sí, aun cuando ambos venden lo mismo. Usted debería de orar a Dios de esta forma. Padre, te doy gracias aun cuando mi negocio no va muy bien. Tú has querido bendecir el negocio de mi vecino. Gracias, porque sé que lo amas también a él. Si es una persona que da amor a otros, de seguro que será bendecido. En el libro de Génesis vemos que Caín mató a su hermano menor Abel debido a que le tenía celos y envidia. Desde el principio de la Biblia, los celos y la envidia han sido causa de muertes y asesinatos. Si su corazón está lleno de falsedad, es decir, está lleno de odio, de envidia y celos, solo mirará los defectos y las debilidades de los demás y comenzará a sentir odio y antipatía hacia ellos, aun si son buenas personas. Es como cuando usa lentes oscuros y ve todo oscuro. Intenten ver con esos lentes para el sol. Si la luna es azul, todo lo verá azul. Y cuando la luna es transparente, todo lo verá en su color natural. De la misma forma, verá todo transparente si su corazón es transparente, y verá todo negro si su corazón es negro. Todo lo verá bueno si su corazón es bueno. Si está acostumbrado a mentir, entonces le será fácil y natural pensar que los demás también mienten, aun cuando digan la verdad. Sin embargo, si su corazón está lleno de amor, llegará a apreciar aún a aquel a quien no puede entender. No importa las fallas y defectos que tenga, no le tendrá rencor ni antipatía. Incluso si esa persona le odia y le hace alguna maldad, no sentirá rencor. Esta paciencia espiritual la encontramos en el corazón del Señor. También hallamos este corazón lleno de paciencia en Esteban cuando oró a Dios diciendo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, refiriéndose a aquellos que lo estaban apedreando porque les estaba predicando el Evangelio. Esteban sabía que la situación era crítica y no debió de haber dicho que los cielos estaban abiertos, pero tenía un corazón sincero y veraz. Por eso dijo lo que estaba viendo, y cuando lo dijo, lo apedrearon hasta matarlo. Y en el caso del Señor, ¿acaso le fue difícil amar a los pecadores? No, de ninguna manera. Su corazón era la misma imagen de la verdad. En Mateo capítulo 18, versículo 21, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro le hace esta pregunta al Señor con un corazón amplio para perdonar. Jesús le contestó en Mateo capítulo 18, versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto no significa que tenemos que perdonar 70 veces 7, es decir, 490 veces. El número 7 significa perfección. Así que, cuando Jesús le dijo hasta 70 veces 7, eso significa perdonar a alguien completa e incondicionalmente. Este diálogo confirma la infinita misericordia y perdón de nuestro Señor Jesús. Es cierto que no se puede cambiar en un solo día el odio en amor. Tiene que esforzarse sin descanso para lograrlo. Efesios capítulo 4, versículo 26 cita: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted se enoja, es que está en el primer o en el segundo nivel de fe. Ni siquiera está empezando el tercer nivel de fe. Algunos ancianos y líderes de la iglesia se me acercan enojados y me dicen: Reverendo, yo soy un anciano o una líder de la iglesia. ¿Cómo es posible que me falten el respeto? Se enojan por cosas sin importancia.
Imagínense un anciano o una líder de la iglesia Manmin discutiendo en frente de otros. El que es realmente siervo de Dios no debe demostrar, al menos exteriormente, su disgusto. El siervo que enseña la palabra de Dios no debe comportarse de esta manera. Por favor, ancianos, diáconos, líderes de la iglesia, no se enojen, aun cuando sus opiniones no sean compartidas por los demás en el servicio o en la obra de Dios. Aun cuando crea usted que está en lo correcto, no se enoje. Repito, no se enoje. ¿Saben algo, hermanos? Si no se enoja, sus manos van a estar quietas. Sin embargo, cuando alguien se disgusta, inmediatamente sus manos comienzan a agitarse. Y no solamente levanta la voz, sino también sus brazos y manos se agitan. Y también su cuerpo comienza a moverse de cólera. Esto significa que su enojo está creciendo. Si realmente ama a Dios, deberá despojarse de toda maldad y ser lleno del Espíritu. Entonces, todo lo que ha sembrado le será retribuido al 30, 60, 100 y más veces. Incluso si llega a enojarse porque su fe todavía es débil, no deberá guardar ese enojo hasta el día siguiente, sino echarlo fuera. Si está enojado todavía al día siguiente, es que aún se encuentra en el segundo nivel de fe. Ahora bien, supongamos que está en el tercer nivel de fe. No tendría ninguna razón para estar molesto con alguien. Ni siquiera por un momento debería estar disgustado. Esto quiere decir que deberá esforzarse constantemente, de acuerdo a su nivel de fe, para echar fuera toda maldad de su corazón, incluyendo el resentimiento y el temperamento violento. Si se ha despojado de toda esa falsedad, no habrá maldad en usted y no guardará en lo absoluto nada de rencor ni de odio. Entonces, jamás se enojará porque ya no habrá que sacar de su carácter nada de odio ni de rencor. Estimado público y hermanos en Cristo, ¿se ha preguntado alguna vez si en el cielo deberá tener paciencia? En el cielo no habrá lágrimas, ni tristeza, ni dolor, porque en el cielo no habrá nada de maldad, sino solo bondad y amor. No odiará, ni se enojará con nadie, y no tendrá temperamento violento. Por eso no tendrá necesidad de reprimir ni controlar sus emociones. Cuando vaya al cielo, no existirán los idiomas que ahora hay en la tierra. No serán necesarios. Desaparecerán. No habrá odio. Ni siquiera existirá esa palabra. Y como no necesitaremos ser pacientes, los términos como celos, envidia, etc., desaparecerán de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Simplemente porque en el cielo nadie envidiará a su prójimo ni le tendrá celos. Muchas de las palabras que ahora usamos y conocemos en esta tierra simplemente desaparecerán de nuestro léxico. Cuando entremos al cielo, toda palabra carnal desaparecerá. Mientras mayor sea la parte de bondad que una persona tenga en su corazón, no necesitará ser paciente, ya que no habrá maldad en ella. ¿Y qué me dice usted? ¿Con cuántos hermanos o hermanas necesita ser paciente? Entre más se haya despojado de la maldad y haya cultivado la bondad, necesitará menos paciencia. En la medida en que tenga amor espiritual, estará más dispuesto a ser paciente con aquellos que tienen alguna debilidad y podrá pacientemente y en paz esperar con amor a que cambien. Si se encuentra en una situación en la que tiene que ser paciente con alguien, ya sea que quiera o no, por favor, aférrese a la palabra de verdad y confíe
en el amor de Dios, para que pacientemente sobrelleve y supere cualquier circunstancia. Entonces la verdad llenará y ministrará su corazón, y su amor espiritual crecerá. La naturaleza pecaminosa oculta en lo profundo de su corazón solo podrá ser echada afuera si está lleno del Espíritu Santo y si ora intensamente en el Espíritu. Al mismo tiempo, deberá esforzarse por mirar a esa persona a quien le tiene odio con ojos de amor y tratarla con bondad. Esto es tan importante como lo anterior. A través de este proceso, el odio desaparecerá y llegará a amar a esa persona. Se sentirá tan feliz que le parecerá estar en el cielo. Nuestro Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículo 21, segunda parte, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Generalmente se dice que cuando uno es feliz es como si estuviera en el cielo. De la misma manera, cuando se dice que el reino del cielo está entre nosotros, se refiere a que uno ha desechado toda falsedad del corazón y lo ha llenado con la verdad, el amor y la bondad. Entonces ya no necesitará ser paciente, porque siempre estará feliz y gozoso y lleno de gracia, pues ama a todos los que están a su alrededor. Nuestro Padre y Dios se regocija mucho cuando sus hijos son buenos y abundan en amor. Hechos capítulo 13, versículo 22 cita: Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora bien, ¿cómo tuvo David un corazón conforme al de Dios? David nunca se opuso al malvado, sino que lo trató con bondad. Al igual que Jesús, quien nos pidió que pusiéramos nuestra mejilla izquierda cuando alguien nos golpeara en la derecha. En el capítulo 24 de Primera de Samuel, vemos al rey Saúl persiguiendo a David, quien había huido al desierto de Engadí. En un momento de descanso de la persecución, Saúl entra a la cueva donde se había escondido David y sus seguidores. El rey Saúl y sus hombres no sabían que David y sus partidarios estaban en la parte más profunda de la cueva. Era una excelente oportunidad para que David acabara con Saúl. Si alguna vez visitan Israel, se darán cuenta que en las montañas hay muchas cuevas. La Biblia nos menciona el monte de la Transfiguración. En realidad, no es muy alto. Sin embargo, la Biblia lo menciona como un monte alto. ¿Saben por qué? Si van a Israel, se darán cuenta del por qué. Y es que en Israel no hay muchas montañas de gran altura. Solo el monte Sinaí es alto. Excepto este monte, no hay montañas grandes. Por eso, en Israel, al monte de la Transfiguración se le considera una montaña alta. Volviendo a la prédica, en el versículo 4 del mismo capítulo 24 de Primera de Samuel, los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Le pedían a David que matara a Saúl. Los generales y partidarios de David tenían maldad en su corazón. Si David hubiera tenido siquiera un poco de maldad, se hubiera dejado llevar por sus generales. Entonces, continúa el relato, David se levantó y mientras Saúl dormía, sin que nadie se diera cuenta, cortó el borde de su manto. David no le hizo ningún daño a Saúl, y sin embargo, su conciencia le perturbaba por haber cortado la orilla del manto de Saúl.
David sabía que Dios había abandonado a Saúl. Aún así, continuaba siendo el rey ungido. David no quería ser el causante de la muerte de Saúl. Y en el versículo 6 vemos que David tiene que detener a sus hombres que querían matar a Saúl, diciendo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Después de esto, cuando Saúl se levantó y salió de la cueva para seguir su camino, David le llamó diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le saludó inclinando su rostro hacia el suelo. A partir del versículo 9 en adelante, David le llama a Saúl, Padre mío, y le dice que no tiene la mínima intención de matarlo. Saúl persiguió al inocente David para matarlo. Y sin embargo, David se humilló a sí mismo, llegando a calificarse como un perro muerto y como una pulga. Este buen accionar y estas buenas palabras de David tocaron el corazón malvado de Saúl. Los siguientes versículos 16 y 17 citan: Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Luego Saúl alzó su voz y lloró, y le dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. El bien siempre triunfa sobre el mal. La mayoría de los hombres malvados son tocados por la bondad y el amor. David conmovió con su amor paciente y sufrido el corazón malvado de Saúl. Por eso Dios dijo que David tenía un corazón conforme al suyo y lo designó como el próximo rey de Israel. A través de David, Dios prosperó a Israel. Dios nunca olvida sus buenas acciones, más bien le retribuye todo aquello que ha hecho. Aún más, hace que su reino prospere por las buenas acciones de sus hijos. Desde su fundación, los miembros de la Iglesia Central Manmin y yo hemos sido humillados, perseguidos y acusados sin razón. Y todo porque aquí se manifiestan señales, prodigios, milagros y el poder de Dios. Sin embargo, nosotros jamás nos hemos quejado ni hemos condenado a los que nos han perseguido, sino más bien los hemos tratado con bondad y con amor paciente, precisamente como Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos. Permanecer en silencio contra esa gente malvada tal vez parecía ser al principio una pérdida de tiempo, pero nuestro Padre nos ha retribuido con creces, manifestando en esta iglesia las maravillosas obras del Espíritu Santo y trayendo un gran avivamiento. Termino el mensaje. Queridos amigos y hermanos en Cristo, Dios realmente se regocija y se alegra con aquellos hijos que pueden demostrar paciencia y amor con quienes actúan con malicia en su contra. Y es porque Dios es amor. Como está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios incluso anhela y espera que el malvado cambie, y por esa inmensa paciencia que tiene para con el ser humano, hace salir el sol aún sobre los malvados y hace llover también sobre ellos.
Él es el Dios de toda misericordia y de amor incondicional. Si paga mal por mal, será llamado malvado, como cita el Salmo 37, versículo 8, que dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Por eso, el quejarse lo hace ser una persona malvada. Pero si perdona y ama con paciencia a los malos, poniendo sus ojos solo en Dios, quien de seguro le recompensará, heredará una bella morada, es decir, irá a un mejor lugar en el reino de los cielos, como menciona el siguiente versículo 9 del mismo Salmo 37, que cita: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Es mi anhelo que todos ustedes hagan de este mensaje una esperanza viva en sus vidas y que, asimismo, llenen sus corazones con este amor espiritual. Oro en el precioso nombre de nuestro amoroso Señor Jesucristo, para que las numerosas almas que no creen ni conocen el verdadero amor, lleguen a sentir el amor de nuestro Dios y Padre, y así regresen al seno de nuestro Señor. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, SIDA, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo
epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división fuera, que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos, dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía caminar. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Pero ahora usted ya es mejor. Tírelas, por fe, tírelas. Y no puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received? ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fui sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús me ha sanado.
En una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Hallelujah. 6 años en cama. Hallelujah. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Hallelujah. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Rápidamente, para que pueda glorificar el nombre del Señor sufriendo de osteoporosis. Hace un año. 1 year. Just 1 year. Were you ¿Por fe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Empújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que las cámaras. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios!